Bueno chicos, bienvenidos a la última clase de Psicología Educacional del Profesorado de Geografía del Instituto de Formación Docente Continua de Luis Beltrán. La idea de este encuentro es hablar sobre el cambio cognitivo, algo que venimos trabajando a lo largo de los encuentros, pero precisamente hoy nos convoca esta temática. Ya vimos que eh, cuando hablamos de cambio cognitivo, dice el texto, hace referencia a tres conceptos: a la direccionalidad, a la invención y a la reestructuración. Ahora vamos a ver más en detalle qué es cada una de estas cosas, pero básicamente es una modificación a nivel cognitivo, ¿no? Y ya sabemos, porque ya hablamos de qué es una escuela, qué consecuencias tiene. Recuerden que las consecuencias de una escuela es que se crea una herramienta psicológica, una herramienta mediadora para una mejor adaptación al mundo, para una mejor relación con los otros, para un mejor conocimiento de uno mismo. Esa herramienta es un proceso psicológico superior avanzado que le lleva al sujeto un compromiso psicológico, una actitud activa, una participación en un contexto social específico. Eh, Bien, y constituye una herramienta sumamente descontextualizada. Todos estos conceptos son conceptos que venimos trabajando a lo largo de la cursada, y específicamente ahora en esta última clase vamos a hablar sobre específicamente qué le pasa al sujeto en los momentos de afrontar una clase y obtener de esa característica social o de esa condición o ese encuadre social un cambio cognitivo. Para eso vamos a utilizar el texto de Newman, Griffin y Cole. Es el único para este texto. Me parece bastante extenso, pero bastante simple de comprender teniendo en cuenta todos los conceptos que venimos trabajando hasta la fecha. La guía de lecturas es básicamente los conceptos principales, no hay preguntas, sino que está el concepto que nos orienta, el concepto que hace referencia al subtítulo, y algunas ideas centrales y principales de ese texto que nos permite comprender mejor de qué se habla cuando se habla de cambio cognitivo. Iniciando entonces la temática, tenemos que el cambio cognitivo, como decía recién, es la direccionalidad, la invención y la reestructuración. La invención es justamente la creación de una estructura cognitiva nueva, algo que no estaba y ahora lo aprendemos. Pensemos en la situación donde un niño, por ejemplo, por primera vez se sienta a conocer la matemática. Todavía no tenía la noción de número y finalmente se acerca a la cuestión numérica, a lo cuantitativo, y empieza a construir un nuevo sistema cognitivo sobre las matemáticas, ¿no? Es como la isla del conocimiento de las matemáticas. Bien, esa es la invención. La reestructuración es cuando un sujeto tiene una estructura específica y empieza aportando o iniciando su conocimiento desde esa estructura, y para comprender algo distinto necesita cambiar la estructura, necesita modificar eso que ya estaba, que ya había aprendido, pero debe modificarlo. Puede ser, por ejemplo, cuando entendemos alguna cosa desde una modalidad y luego debemos modificarla. Como ejemplo se me ocurre en este momento cuando he escuchado a niños teorizar sobre el sistema digestivo, y un nene decía que, bueno, que estábamos compuestos por hombrecitos que llevaban la comida con baldecitos, agarraban lo que nosotros comíamos y hacían todo el proceso digestivo hasta llegar al último proceso de la digestión. Bien, ese nene cuando llega a ciencias naturales y descubre el sistema digestivo tiene que reestructurar, algo de eso se mantiene. Él generó esa herramienta para comprender cómo llega, cómo se inicia y cómo finaliza el proceso digestivo y qué hay en el medio. Cuando descubre que no le sirve, entonces vuelve a reestructurar eso que ya estaba creado. No es necesaria una invención, porque evidentemente de manera espontánea lo hizo, pero sí hay que reestructurar algunas ideas que no, porque sabemos que no estamos constituidos por hombres, sino por órganos. Y la direccionalidad es, por ejemplo, cuando
sabemos sobre psicología, hay una estructura cognitiva constituida, pero le damos una dirección específica. Por ejemplo, ustedes saben y tienen herramientas cognitivas para comprender la psicología, o suponemos que así lo es, que en alguna materia del final de secundario tuvieron una asignatura de psicología y entonces ustedes debieron crear herramientas cognitivas que les permita pensar algunas cuestiones de psicología. Y hoy, en el marco de la carrera, yo con algunos textos seleccionados los oriento, los direcciono para que ese campo de la psicología vaya orientado a las cuestiones de psicología educacional. Esa es la direccionalidad. Bien, entendido esto, esto es lo que va a pasar en el momento de los procesos psicológicos superiores avanzados, y esto es lo que acontece en lo que se llama cambio cognitivo, ¿sí? Esto es lo que acontece cuando un niño o una persona empieza a aprender cuestiones científicas o matemáticas, o todo lo que nosotros ya sabemos de lo que pasa en la escuela, ¿sí? Ahora bien, en el segundo punto yo pongo: el cambio cognitivo lleva consigo las interiorizaciones y las transformaciones de las relaciones sociales, incluidas las herramientas culturales que median las interacciones. Esto es buenísimo porque acá vamos a hablar sobre lo que acontece en esa zona que tanto mencionamos. Nosotros dijimos, el niño tiene ciertas capacidades, sumado a un otro que se posiciona en ese límite superior que nosotros tenemos y nos exige un poquitito más que sabe que nosotros podemos resolver eso, ¿no? O que el alumno puede resolver algo más de lo que ya evidencia que sabe. Entonces viene un adulto o un otro más capaz, y en la interacción, más las herramientas mediadoras, el chico algo se lleva. Algún cambio cognitivo acontece ahí. Entonces, entre lo que el niño ya puede hacer de manera autónoma y lo que no puede hacer, en esa franja, en esa diferencia entre uno y otro, que se llama zona de desarrollo próxima, va a acontecer una interacción social. El niño más un otro, mediado por herramientas. ¿Sí? Estos tres componentes se juegan permanentemente en tensión en esa actividad que pongamos que se trata de una clase, ¿no? Pensemos siempre en la zona de desarrollo próxima, que es ahí es donde acontece el cambio cognitivo. Entonces me interesa de este texto sobre todo, y es algo que ya veníamos arrastrando desde el inicio, es que la interacción con otros, más los instrumentos mediadores o las herramientas, ya sean físicas, psicológicas, todo eso va a llevar a que la persona aprenda, a que la persona tome un cambio cognitivo, tenga un cambio cognitivo. Ahora bien, hace una diferenciación y subtítulos, como bien dije al inicio del video, que habla sobre zona de desarrollo próximo, apropiación, conceptos muy conocidos por nosotros a esta altura del cursado, la continuidad y la discontinuidad y la paradoja de Fodor, algo que trae muchísimas confusiones a los estudiantes de esta asignatura, porque por un lado decimos que es una discontinuidad porque el chico viene aprendiendo de manera espontánea y lo metemos en una escuela y se genera un quiebre en el desarrollo porque deja de ser espontáneo. Pero en esta temática vamos a plantear que la teoría sociohistórica habla de una continuidad estructural, quiere decir que una estructura inferior se continúa de la superior, de una más avanzada, y vamos a explicar por qué. Después dice que las unidades en una teoría de cambio cognitivo no es la que veníamos pensando como la actividad. Ahora voy a explicar por qué no es la misma, porque están estudiando cosas totalmente distintas, ahora lo vamos a ver en detalle, pero la unidad de análisis para estudiar el cambio cognitivo es el sistema funcional. Vamos a dar un ejemplo para comprenderlo. Y después finalmente habla de la dirección del cambio cognitivo, que algo anticipamos al inicio del video. Hecha una introducción, pasamos al siguiente video que nos explica específicamente punto por punto. En este primer video entonces me interesaba poner en claro qué es un cambio cognitivo y también
que vamos a trabajar y vamos a dialogar no, pero vamos a exponer y vamos a ponernos a pensar qué es lo que acontece en esa zona. Una zona en donde se genera una actividad de interacción con uno que tiene un potencial de conocimiento y tiene un compromiso cognitivo en esa zona, en esa actividad, y un otro más capaz que orienta a quien está aprendiendo a través de instrumentos mediadores. Presentados los ítems a trabajar, ahora los dejo y pasamos al siguiente video.